Sabemos que el nuevo coronavirus o SARS coronavirus número 2 es mucho más contagioso, mucho más letal que los virus respiratorios superiores e inclusive que los virus de influenza a los que habitualmente nos enfrentamos. Pareciera también, existe esa idea en el aire, nosotros mismos lo hemos sentido los médicos, que es casi irremisible el destino y nos vamos a enfermar mientras no existe una vacuna. Y sin embargo, las evidencias que se han acumulado al respecto de sus mecanismos de transmisión y de lo que podamos hacer para no infectarnos, nos dan la pauta para sentirnos relativamente seguros de que no nos vamos a enfermar de eso. Algunas cosas no dependen de nosotros, dependen más de las autoridades de salud, de sus políticas. Por ejemplo, que se haga la búsqueda temprana de las personas infectadas, que se hagan las pruebas para eso, que se manden a cuarentena, que se rastree también a los contactos de esas personas infectadas, que se hagan acciones de distanciamiento en su debido momento, que las empresas tengan políticas para que no nos infectemos. En fin, muchas cosas no las controlamos, pero muchas cosas sí las controlamos nosotros. Y de eso es lo que me gustaría hablar, porque creo que en esa responsabilidad individual también va mucho de la posibilidad de enfermarnos. Ahora, esa responsabilidad tiene que venir del conocimiento también. Yo, por ejemplo, soy infectólogo y yo veo pacientes con COVID y siento que, pues, a la larga de tanto estar viendo pacientes, algún día me voy a enfermar. Sin embargo, las veces que me he sentido vulnerable o que me he sentido más en riesgo, he sentido también que ha sido porque me he descuidado, porque no he llevado los procedimientos que debo llevar. Si analizo, digo, yo pude haber evitado esto, y en la medida que trato de mantener un lineamiento de cómo hacer las cosas, me siento mucho más seguro. Yo creo que esa seguridad la podemos tener todos si conocemos cómo se transmite el virus y sabemos qué es lo que tiene que hacer cada quien. Y de esa manera creo que ayudaremos a no enfermarnos nosotros y también no llevar el virus o no llevarlo y enfermar a la familia que está en casa cuando tuvimos que salir. O si nos tuvimos que quedar y salieron los demás, ¿cómo le vamos a hacer los que nos quedamos para que no nos infecten? Hay que entender los mecanismos de transmisión y a eso es a lo que me referiría a lo largo de este video. Un concepto importante que tenemos que entender para que armemos un concepto de cómo se transmiten las infecciones es el concepto del inóculo infectante. O sea, cuando te infectan de una enfermedad infecciosa, generalmente no es el mecanismo, digamos, como el toque del rey Midas, que te toca y ya pasó, independientemente de la fuerza, de la cantidad, del solo toque. Y no es así, no es que porque tú cruces el camino con alguien, digamos, que va jadeando y va echando el virus, y tú pasas a un lado y respiras su aire, su expulsión de aire, y te entran algunos virus. Eso no quiere decir necesariamente que te vayas a enfermar, porque a lo mejor la cantidad de virus que entró no era la suficiente. Ese es el concepto de inóculo infectante. Hay inóculos infectantes bajísimos. Por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, como la shigelosis, que es una diarrea, en donde unas cuantas bacterias que te comas son suficientes para que te dé la enfermedad. Un puñadito, 5, 10, puede ser suficiente. En cambio, por ejemplo, la salmonela, que nos da diversos tipos de salmonelosis, en general, para que te enfermes necesitas comerte algunas decenas de miles de salmonelas. Cuando yo estaba en la escuela de medicina nos decían es que para que tengas salmonelosis prácticamente tienes que comer caca. Bueno, es una exageración, pero creo que es una buena descripción. ¿Cómo andamos en relación con los virus respiratorios? También eso es variable. Algunos más que otros. ¿Cómo andamos entonces en relación, por ejemplo, con la influenza y con el nuevo coronavirus? Bueno, parece que, aunque no es muy clara la cantidad precisa, que no son pocos virus. Necesitas por lo menos, a lo mejor, vamos a poner una cifra que puede ser arbitraria, 1000 virus. 1000 virus, ¿en dónde están?
pues puede estar en una gota muy grande de saliva o en secreciones más o menos abundantes que luego tú te llevas a los ojos o a la nariz. También depende del mecanismo por el cual te lo inocules, pero vamos a decir que son 1000 virus. Ese es el inóculo infectante. Si tú lo inoculas ya sea por rascarte los ojos, tú tocaste una superficie donde había muchos virus, te rascaste los ojos, te picaste la nariz y resulta que allí iban 100 virus. No fue suficiente, te escapaste. Digamos, habías inoculado 100 virus, a la media hora lo volviste a hacer, te inoculaste otros 300, a la hora lo volviste a hacer, finalmente acumulaste en un lapso relativamente corto 1200 virus, pues ya lo más probable es que te vas a enfermar. O alguien que estaba agudamente enfermo, o inclusive una persona sin síntomas, estaba hablando, ¿verdad? Tú estuviste con él 20 minutos, muy cercanamente, estuvo lanzando secreciones y tú las estuviste respirando, o estuvieron, digamos, esas secreciones aterrizando en tus mucosas, y eran muchas porque estabas muy cerca de él, 2500 virus, también te vas a enfermar. Pero también puede ser que alguien a muy larga distancia está lanzando virus y tú lo tienes a 6 metros, y eso vamos a hablar ahorita de los mecanismos de transmisión. Es muy difícil que te infecte, pero no es imposible. También quiero hablar de cómo puedes ir acumulando ese inóculo infectante, en qué lugares, de acuerdo con los mecanismos de transmisión. Pero entonces, tengamos muy claro el concepto de el inóculo infectante, que es diverso para diversas enfermedades infecciosas, y vamos a dar por un hecho que para el nuevo coronavirus es de alrededor de 1000 virus. Además, entonces, de entender el inóculo infectante, tenemos que entender el concepto de los mecanismos de transmisión, que son diversos, unos más eficientes que otros, pero vamos a ver cómo se puede ir ese inóculo infectante sembrando, digamos, en una persona. Ya decíamos, no es el toque del rey Midas, no es como en ese juego de niños que te tocan, el juego de las traes o de la roña que jugábamos de chicos. No, necesitas acumular un inóculo infectante. ¿Cuáles son los mecanismos? Son 3. El contacto directo o indirecto. Por ejemplo, el contacto directo es que alguien tiene el virus en las secreciones, a través de, no sé, te saludó de beso, te dejó secreciones suficientes en las mucosas o por contacto directo, y pues el inóculo fue suficiente y te enfermaste. Ese sería un contacto directo. Un contacto directo es cuando tú tocas una superficie donde está el virus, que por ejemplo en las áreas de urgencias de los hospitales o en las terapias intensivas, como hay tanto virus que se va luego a las superficies, tú las tocas y ahí viene. Entonces están en una superficie generalmente inerte, lo tocas y luego tú te lo inoculas. Y lo haces de manera repetida. Y cada vez estabas inoculando que 200, que 300 virus, hasta que subiste de esos 1000 que decíamos que era como algo, el número mágico para que ya te enfermes, pues también te enfermaste. Es un contacto directo o indirecto. Pero también hay el mecanismo que se llama de gotas. Y se llama de gotas porque cuando hablamos, tosemos o respiramos fuerte, lanzamos pequeñas gotas que toman una parábola, se van al suelo, pero si tú estás en el camino de esa parábola a menos de 1,5 metros, pues te toca en las mucosas, en los ojos, en la nariz, y si llevaba una alta carga de virus y te tocan varias gotas, digamos, varias gotas que llevaban 300 virus, te tocaron 5 de esas, pues ya, muy probablemente te vas a infectar. Y es lo que se llama el mecanismo de corta distancia. Por eso nos dicen que en términos generales, puesto que estas gotas son muy abundantes, y llegan más o menos a 1,5 metros, mantengas 1,5 metros siempre que sea posible de las personas. Ese es el mecanismo que se llama de gotas. No se llama transmisión aérea, porque ustedes se fijan, aunque sale al aire, esas gotas tienden a hacer una parábola y a caer. Sin embargo, como veremos también más adelante, hay gotas más pequeñas, que generalmente están abajo de 10 micras y sobre todo las de abajo de 5 micras, que se van, cuando tú hablas, respiras, gritas, toses, estornudas, algunas de ellas se van al aire. Y esas son tan pequeñas que tardan mucho más en caer o no les hace la fuerza de la gravedad. Mientras más pequeñas son, más tiempo van a flotar en el aire. Es más difícil que te infecten, pero si tienes un inóculo suficiente también te pueden infectar. Porque, por ejemplo, es lo mismo que tú recibas 200 virus por minuto por 5 minutos
a que respiras 20 minutos, a que recibas 20 virus por minuto por 50 minutos o 2 virus por minuto por 500 minutos. Todo eso, digamos, en un turno, es la oportunidad que va a tener el virus de sobrepasar a tu sistema inmune y de infectarte. Entonces, hay que entender también eso. Los mecanismos de transmisión son por contacto directo o indirecto, por gotas, parábolas que duran menos, que alcanzan menos de 1,5 metros, y por el mecanismo propiamente de vía aérea o de aerosoles, que es muy común en los hospitales, pero que en la comunidad puede también tener alguna importancia, de la que vamos a platicar, a larga distancia, de partículas que se van al aire, sobre todo en lugares cerrados. Eso es importante entenderlo. Esos son los mecanismos de transmisión por los cuales finalmente nos infectamos. Entonces, abundando en estos mecanismos de transmisión, ahora, ¿cómo es que yo acumulo el suficiente inóculo para infectarme? Ya dijimos, en el mecanismo directo e indirecto, pues es porque yo solo me lo inoculo. Hay que entender que cuando nosotros hablamos, tosemos, gritamos, cantamos, inclusive respiramos, generamos diversas gotas respecto de sus tamaños. Las hay chicas, medianas y grandes. Decíamos, las grandes hacen una parábola, miden más de 10 micras, tienen muchos virus, pero si mantienes distancia no te llegan. Si no vas a poder mantener esa distancia, la mascarilla o cubrebocas te sirve porque sobre todo el que está hablando, expulsando, ya no lanza a tanta distancia las secreciones, las gotas. Entonces, la mascarilla puede de hecho funcionar mejor para evitar que los demás se enfermen que para evitar enfermarnos nosotros mismos. Por eso es que se ha insistido por las autoridades que en lugares donde haya mucha aglomeración de personas, pues, se use la mascarilla. ¿Qué pasa con las de tamaño medio y pequeño? Esas no solo pueden viajar más lejos, sino que pueden entrar más profundamente en el sistema respiratorio. De hecho, mientras más pequeñas sean, por ejemplo, las de menos de 5 micras, llegan profundamente a los pulmones y allí encuentran el receptor, y es más probable, por lo que sabemos ahora, por estudios de investigación, que si tú respiras muchas gotas pequeñas, lo que se llaman aerosoles, esas aerosoles son las que se van al aire, si tú respiras muchas de esas se van a ir hasta el fondo, hasta los pulmones, y la posibilidad de que te dé una neumonía es mucho mayor a que te dé una infección que se mantenga limitada en el sistema respiratorio alto. Entonces, no es nada más que el número de virus, sino qué tan profundo llegaron esos virus. Porque también hay que entender ese concepto. Mientras más grande sea el inóculo infectante que recibiste, ya dijimos, el que es el límite son 1,000. Sí, pero no es lo mismo recibir 1,000 que ya te enferman a recibir 100,000. Si tú recibes 100,000, la posibilidad de que tengas una infección grave es mucho mayor. Es mayor. Por ejemplo, un trabajador de la salud que está trabajando en donde hay 10 pacientes gravemente enfermos que están lanzando al aire muchos virus y que tiene una mascarilla defectuosa y está respirando eso por 8 horas, pues a lo mejor en lugar de 1,000 virus adquirió 30,000, 30 veces más. Pues era joven, estaba en buenas condiciones, sí, pero el inóculo que recibió fue muy grande. Y aunque no tenía muchos riesgos, el tamaño del inóculo fue de tal magnitud que logró que se enfermara. Pero además, no era nada más que llegó a las vías respiratorias superiores, sino ese virus se inoculó profundamente en los pulmones, porque respiró muchas de esos aerosoles o gotas pequeñas. Y entonces va a tener una neumonía con más probabilidad. Entonces, si ustedes se fijan, no depende nada más del tamaño primero, de tener un inóculo infectante, también el tamaño de ese inóculo, y luego qué tan profundamente va a llegar ese inóculo. Depende entonces de cuál fue la magnitud. Aquí es importante entender también un concepto que es el de los superdiseminadores. Hay gente que expulsa muchísimos virus. Y aunque tú estés lejos, si estás en un lugar cerrado, se puede ir al aire y entonces tú lo puedes respirar a 4 metros. A lo mejor son muy poquitas, pero estás ahí 3 horas, vas acumulando.
Y además, como son tan pequeñas, se te van a inocular en el fondo de los pulmones. ¿Cuáles son entonces nuestros mecanismos para defendernos de todo esto? Pues ya vamos entendiendo. Pues entonces, para evitar esto tenemos la sana distancia, tenemos las mascarillas, vamos a hablar un poco de eso también. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos nosotros para no enfermarnos o para si nos enfermarnos, enfermarnos no tan gravemente? Entonces, si entendemos que los mecanismos son diversos de transmisión, pues ya podemos también comprender qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Primero hay que decir que el nuevo coronavirus ataca más a las personas de edad avanzada que a los jóvenes. Entonces un consejo sería, pues sé joven. Pues sí, yo qué más quisiera también, pero si eso no se puede. Hay cosas que sí podemos hacer. Este virus, como se ha visto en México, ataca más a las personas o más gravemente a las personas que tienen enfermedades crónicas mal controladas. Entonces, si tienes diabetes, pues preocúpate y ocúpate en controlar tu diabetes si nunca le haces caso. Ataca con mayor intensidad o gravedad a las personas que, independientemente de su edad, tengan una enfermedad crónica, sobre todo si la tienes descontrolada. Entonces, si tienes hipertensión, si tienes problemas cardíacos, no sé, estás en quimioterapia, atiende tu enfermedad, está en las mejores condiciones físicas posibles. Atiende, digamos, tu condición física. Independientemente de lo mal que puedas estar o de la edad que puedas tener, haz ejercicio. El ejercicio es una de las mejores herramientas para aumentar las defensas. La gente siempre está pidiendo algo para subir sus defensas. Y entonces quiere cápsulas, un jugo, jugoterapia, unas cápsulas, todo lo queremos en cápsulas, en jugos, o queremos ir a la tienda de las vitaminas. No, eso no te va a servir. ¿Acaso de todas las vitaminas? Un poquito de vitamina D en quien no se asolee. Es bueno no asolearse, pero el que no se asolee, pues tome un poquito de vitamina D, unas 400, 800 unidades, o hay presentaciones de 4000 unidades, que te puedes tomar una de esas, digamos, cada semana. No exageren tampoco, ni tomen multivitaminas. No solo no sirve, sino es perjudicial. Si toman vitamina D, no la tomen combinada con vitamina A y vitamina D, no. La vitamina D solita, no con A y con E, perdón, porque hay combinaciones de A, D y E. No, si van a tomar vitaminas, tomen solamente vitamina E en caso de que se asoleen muy poco. ¿Está bien? No se asoleen, no quieran asolearse para tener vitamina D, sí se la pueden tomar. Y si se toman una cantidad baja, no se van a intoxicar. Entonces, estar en buenas condiciones, una alimentación adecuada. ¿Qué es adecuada? También que tengas un buen peso corporal. Porque siempre dicen, es que el desayuno es la comida más importante. No, o sea, las comidas son todas buenas, todas valen lo mismo, siempre y cuando mantengas una buena condición, tu peso corporal. Si nunca te has preocupado, empiézate a preocupar por tu peso corporal. Es buen momento que esta epidemia nos deje algo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Estar en buenas condiciones, en las mejores posibles, de acuerdo con nuestras enfermedades, nuestra edad, hacer ejercicio. Si tienes alguna adicción, el cigarrillo, el alcohol, pues trata de bajarle o de dejarla. Asume que si te enfermas, te va a ir mejor si esta enfermedad te encuentra en las mejores condiciones que dentro de tus limitaciones puede dar tu organismo. Y eso lo logramos generalmente a través del ejercicio. Hay otras cosas que hacer, pero me gustaría empezar por esas que son lo fundamental, digamos, medidas generales para que estés en la mejor condición física posible. Y entonces, yendo a la responsabilidad individual, no solo esos mecanismos generales que decimos de estar en buenas condiciones, sino ya pensemos en los mecanismos particulares. Si hay transmisión a través de contacto directo e indirecto, pues el contacto directo vamos a tratar de disminuirlo con el distanciamiento. No saludarnos de beso, al menos temporalmente, saludarnos de codo a codo, mantener una cierta distancia siempre que sea posible, eso es para el contacto directo. Y el contacto indirecto, pues si te está tocando superficies, higieniza tus manos frecuentemente, ya sea lavado con agua y jabón o con alcohol en gel. Estarte higienizando tus manos. Y muy importante, si estás tocando superficies, hay que asumir que este virus en condiciones epidémicas puede estar en casi cualquier superficie. Yo recuerdo durante la pandemia de influenza, en el área de urgencias del hospital, tomábamos un hisopo de los que usábamos para
la garganta para analizar si había virus en la garganta, tomábamos un hisopo de casi cualquier lugar en urgencias, de una mesa, de una computadora, lo analizábamos, teníamos dinero para eso en investigación, y salía positivo, que ahí estaba el virus estaba prácticamente en cualquier lugar. Asume eso, que el virus puede estar en cualquier lugar. Si lo traes en las manos, higienízate, no te rasques los ojos, no te piques la nariz. Y a lo mejor te rascaste los ojos y te pusiste 50, y luego te picaste la nariz y iban otros 200, y luego y le vas sumando, 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 hasta que finalmente alcanzaste los 1000, esos 1000 mágicos. Además habías respirado otros tantos, habías respirado otros 200, qué sé yo. Juntaste un inóculo infectante. Entonces, higiene de manos, distancia, y evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, te va a evitar el contacto, el contagio por el contacto directo y por el contacto indirecto. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, para los mecanismos de transmisión, el siguiente mecanismo de transmisión es el de gotas. Ya decíamos, gotas de tamaño grande, las que hacen una parábola y se van al suelo. Bueno, también hay distanciamiento, 1,5 metros, y una mascarilla. La mascarilla sirve más para proteger a los demás que para protegerte a ti mismo. Sin embargo, las investigaciones recientes también han mostrado que también te protegen, aunque sea parcialmente, como receptor. Entonces, una mascarilla es mejor que nada, en una condición en la que, primero, cuando estás hablando no quieres infectar a los demás, por eso hay que pedir que en los espacios públicos, pues la gente usa mascarilla, sobre todo en los espacios públicos cerrados. A lo mejor es demasiado exigir que la gente que anda corriendo en los parques use una mascarilla, porque ahorita vamos a hablar de que el virus se dispersa con facilidad. Entonces, es muy difícil que te lo peguen en un parque o en la calle. La gente ya está fastidiada de estar en su casa. Bueno, puedes salir a la calle, puedes salir a un parque, aunque tengas contacto con el virus, si es poquito, en general no te va a pasar nada. Entonces, para ese mecanismo de gotas, usa una mascarilla, tú, o para proteger a los demás, o los demás para protegerse de ti. Sí, es más eficaz para proteger a los demás. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos es mejor una que nada. Si la puedes tener de las que venden en las farmacias, si no, la puedes hacer en tu casa. Si la fabricas en tu casa o la compras, ponle varias capas de tela. En general, de 3 telas diferentes. Ahí también ya venden comercialmente de diversas telas que son lavables, porque las mascarillas que te venden en las farmacias, pues las usas un día y las tienes que desechar. Pero tú puedes tener tu mascarilla hecha en casa y para la comunidad funciona. Esas mascarillas no funcionan en los hospitales. Entonces, ya tenemos aquí cómo protegernos del contacto directo y de las gotas de gran tamaño a corta distancia. Pasemos entonces a los aerosoles, que es algo que generalmente se considera muy poco. Si ya consideramos los mecanismos directos o indirectos, las gotas de gran tamaño que se van al suelo, consideremos entonces los aerosoles y hay que percibir esto, conceptualizarlo un poco como si fuera humo de cigarro. Tú puedes estar en un restaurante y si eres muy sensible porque no fumas y alguien está fumando a 10 metros, a veces alcanzas a olerlo. ¿Te va a dar cáncer? Pues muy probablemente no, porque es el inóculo demasiado poco. Pero así más o menos se comportan también los virus. Sobre todo, este coronavirus, en estudios que se han hecho de lugares cerrados, parece que se comporta de esa manera. Hay estudios donde muestran, por ejemplo, que en un call center, cómo enfermaron el mecanismo de transmisión, y la conclusión es más o menos clara, que enfermaron básicamente los que estaban en un área del call center y alrededor de una persona que era un diseminador, de acuerdo con las distancias, fue como fueron enfermando en ese call center en un área. Eso quiere decir que inclusive una persona que está solamente hablando en el call center porque está recibiendo llamadas, está generando diversos tipos de gotas. Y ya decíamos, hay chicas, medianas, grandes. Las pequeñas se van al aire. Y si el aire es cerrado, entonces, aunque estés lejos, digamos estás a 6 metros, y vamos a decir que ahí no estás respirando un gran inóculo,
Tu turno de trabajo es de 8 horas y ahí estás respirando, digamos, a 20 gotas, microgotas por minuto. Pues entonces eso quiere decir que en una hora, si estás respirando a 20, ya estás respirando 1200 por hora. Y ya puede ser suficiente para que te enfermes. Ahora, si estuviste ahí 6 horas, 7 horas, pues a lo mejor respiraste 7000. Y no solo respiraste 7000, sino eran tan pequeñas, tan chiquitas, que en lugar de aterrizar nada más en la nariz, se fueron directamente a los pulmones, porque recordemos que mientras más pequeñas, más profundas se inoculan. O eres un trabajador de la salud que no traes una mascarilla adecuada y que estás en un lugar donde hay muchos aerosoles y estás ahí 8 horas respirando a lo mejor muy poquito porque traes una mascarilla, nomás que la mascarilla deja pasar unas pocas, deja pasar 5 por, digamos, cada 10 minutos son 50 por hora. En 8 horas, 400 no alcanzaste. Pero si tu mascarilla era más defectuosa y estabas respirando a 100 por hora, en 8 horas, 800. Si estabas respirando 200 por hora, en 8 horas ya te infectaste. Y a lo mejor, aunque seas joven y estés en buenas condiciones, si se inoculó profundamente puedes tener inclusive una neumonía, porque no da tiempo a detenerlo más arriba. Entonces hay que entender esto. Las gotas pequeñas son las más peligrosas. Aunque las respires en poca cantidad, puedes llegar a tener un inóculo suficiente. Y eso es sobre todo, en la parte final de esto vamos a hablar en qué condiciones vas a tener posibilidades de infectarte con estas gotas. Anticipemos que es sobre todo en los trabajadores de la salud, pero no exclusivamente. También en la comunidad puedes inocularte de ese tamaño. Entonces, si ya entendimos los mecanismos de transmisión y ya sabemos que los aerosoles nos pueden infectar a larga distancia, ¿cómo nos protegemos de los aerosoles? En las unidades de salud, con la mascarilla N95. Y desde luego tratando de generar los menos aerosoles posibles. Entonces, los aerosoles se pueden inocular con mayor posibilidad en la nariz, pero sobre todo directamente hasta los pulmones, porque ahí hay un receptor, que es el receptor de la enzima, es la enzima convertidora de angiotensina 2, el receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra en todo el trayecto del respiratorio. Lo puedes recibir desde la nariz hasta profundamente en los pulmones. Y si recibes una gran cantidad en los pulmones, puedes infectarte con una neumonía, como habíamos dicho. Entonces, en los hospitales es muy importante que si estás trabajando cercanamente con pacientes que puedan estar generando aerosoles, que uses una mascarilla N95. Ahí no es suficiente la mascarilla de tela, no es suficiente la mascarilla quirúrgica. Una mascarilla N95 te ayuda a no recibir profundamente y en un inóculo suficiente el virus. Otra vez, no es porque recibas 5 virus, este es un inóculo grande. En la consulta, inclusive en la consulta externa, los médicos debemos protegernos. Si el paciente pueda estar infectado de algo sugestivo de COVID, pues ¿qué tenemos que hacer? También ventilar las áreas, eso es muy importante. Este virus se va a flotar, pero en cuanto tú abres una ventana y formas una corriente de aire, inmediatamente se dispersa. Esto es entonces también un problema de lugares cerrados. ¿Qué lugares cerrados? Un consultorio, por ejemplo. Abre una ventanilla, forma una corriente de aire. La casa. Tú saliste a la calle, eres joven, estás en buenas condiciones, pero llevabas ya el virus, alguien te lo contagió. Recordemos que hay muchos portadores asintomáticos. Te infectaste, pero a ti no te va a hacer nada. Nada más que llegas y en tu casa está tu papá que tiene diabetes. Y aunque mantuviste una distancia de 1,5 metros, la casa estaba muy cerrada y tú estás respirando allí ese aire y tú lanzas una nube en la que tu papá va a estar respirando poquito, digamos, a dos virus por minuto. Nada más que en una hora ya se respiró 120 virus en esa hora. Y en 8 horas puedes ya haber infectado a tu papá, aunque hayas mantenido la distancia en la casa.
Entonces, aquí es muy importante también la ventilación de los espacios cerrados. La casa, manténla ventilada. Las oficinas, los consultorios. En los hospitales, donde se están generando aerosoles porque hay máquinas para respirar, porque hay tubos, porque se están intubando pacientes, porque hay secreciones que se están aspirando. Ahí la mascarilla N95, pero la ventilación, que tenga una dirección y que se esté dispersando el aire. Y nosotros, las personas que salimos, por ejemplo, ¿cuáles son los lugares más peligrosos? El transporte público. El transporte público van a veces 100 personas, un vagón del metro, van 100 personas. Ahí asume que van 2 o 3 personas infectadas, porque así están ahorita las prevalencias. En estos momentos, en una epidemia, en un vagón del metro pueden ir 3 personas que tienen el virus, o más. Si tienen su mascarilla, qué bueno, ya disminuyó la transmisión. Pero puede haber virus en el aire. Si es posible, en los vagones del metro siempre hay ventanillas abajo. ¿Qué más puedes hacer? Pues una mascarilla tú también. Que tenga al menos 3 capas la mascarilla, aunque la hayas hecho en tu casa. Procura que sea de telas diferentes. Las telas tienen diversas propiedades, unas sintéticas. El algodón es lo menos eficaz, pues tienes una de algodón, un sintético, uno de seda, qué sé yo, o algo así, no un plástico. 3 telas diferentes si la hiciste en casa, o compra una mascarilla gruesa. Y durante el tiempo que estés en el transporte público, usa la mascarilla, que reduzcas esa posibilidad. Es lo más peligroso en estos momentos, el transporte público. Las oficinas cerradas, los bancos cerrados. Mantener la ventilación, la mascarilla, eso es lo que podemos hacer. Esas son las maneras de defendernos conociendo los mecanismos de transmisión. Antes de concluir, me gustaría hacer algunas aclaraciones respecto de las mascarillas, cubrebocas, equipos que tenemos de protección en la comunidad y parcialmente también o lo que se usa en los hospitales. Una mascarilla o cubrebocas en general es sinónimo. Este es un cubrebocas. A veces tienen una pieza de metal arriba para que se ajuste a la nariz, ¿verdad? La parte de color generalmente va para afuera, son azules, verdes. Deben cubrir bien por un lado, no hacen un sellado perfecto, pero funcionan bastante bien. Puedes hacer, decíamos, el tuyo, el de casa, por ejemplo, para el transporte público. Estos generalmente tienen 2 o 3 capas. Hay unos muy delgados de una sola capa, la verdad es mejor en todo caso. Si encuentras de los de una sola capa, mejor uno que puedas hacer tú en tu casa de varias capas. Fíjense que cuando una mascarilla funciona razonablemente bien, cuando aspira se ve que se colapsa. Quiere decir que está haciendo su función de filtrado. Si no hace eso, entonces todo se está metiendo por los lados y no está filtrando prácticamente nada y no está reduciendo el inóculo infectante. Entonces, preferentemente que veas que colapse. Esto sirve en los hospitales también cuando no vas a trabajar con aerosoles. Y decíamos, es muy importante entonces la ventilación también. En los hospitales se usan también este tipo, que son los N95. Estos sellan perfectamente. Algunos tienen una válvula de salida como estas, pero cuando tú respiras, lo ajustas aquí también con esta. Tiene que ser una prueba de ajuste y vemos que funciona mucho mejor. Los mejores son estos redondos o de concha, los de 3M, que es una marca de mucho prestigio, funcionan mejor, como estos. Eso se usa mucho en los hospitales. En la comunidad, pues lo que hemos pedido es que la gente no los termine para que no acaben en los hospitales. Si tú eres de los que adquiriste uno, pues te serviría sobre todo donde haya muchos aerosoles, como en el transporte público. También conviene cuando se puede usar lentes, pero lentes que cubran los lados, o preferentemente en los hospitales se prefiere que sean herméticos, como estos son lentes de protección que cubran los lados, de manera es que si viene esa nube que decíamos de aerosoles no te den los ojos y que se reduzca esa carga. Ahora, lo más peligroso no son los ojos, sin embargo, si los puedes cubrir, mejor. Ya a un grado más avanzado, digamos de protección, más segura, es este tipo de máscaras o mascarillas que son industriales.
como estas coaptan perfectamente bien. Tiene sus filtros que están aquí. Estos son filtros de 100, no son de 95, hay 95 y hay 100. Hay de media cara como estas. A estos además generalmente te pones también unos gogles o lentes sobre la mascarilla y queda como algo así. Esta se tiene que pasar, esto sella por abajo, solamente que esto es un poco más intrusivo. Esto es un poco más intrusivo porque la gente suele asustarse. Hay de media cara como esa, que además te pones los lentes, son muy seguras, es la mejor filtración que puedes tener en un hospital. Y las hay de cara completa. Por ejemplo, esta otra es esta es una máscara Eclipse, se llama. Esta funciona bastante bien. Cubre también los ojos y prácticamente no deja entrar nada. Esta es una Eclipse de origen inglés que tiene filtros de 100 también. Realmente no son de 100, son de 99.7. Bueno, el caso es que llámales máscaras, mascarillas. A veces preferimos llamar cubrebocas a los convencionales como estos y mascarillas a las que ya tienen potencia en 95 como estas. Los de origen chino, en lugar de tener la designación N95, tienen la designación KN95. En Europa suelen tener otras designaciones. Bueno, el caso es que cada vez se reconoce más la necesidad del uso de cubrebocas, mascarillas, y decíamos sobre todo en espacios cerrados, son de mucha utilidad. En los hospitales, esta o estas son con mucho la principal pieza de protección, porque recordemos que las nubes, los aerosoles, se pueden inocular hasta los pulmones. Entonces, hay muchos equipos de protección personal, pero estos son con mucho en los hospitales, en los servicios de salud, los más importantes, porque evitan. Concluyamos entonces. Nos enfrentamos en una batalla, en una guerra, a un virus que es muy contagioso. Pero no quiere decir por eso que no podamos hacer algo para que no nos contagiemos. Las autoridades tienen mucho que hacer, pero nosotros también. Mantengámonos en las mejores condiciones posibles. Evitemos el mecanismo de transmisión directo e indirecto a través del distanciamiento, de no saludarnos de beso durante un tiempo, de evitar tocarnos ojos, nariz o boca, de higienizar frecuentemente nuestras manos y decíamos de estar en buenas condiciones físicas. Para evitar el mecanismo de transmisión de gotas grandes, también distanciamiento, mascarilla. Para evitar el mecanismo de transmisión de gotas pequeñas, el distanciamiento también, pero la mascarilla. Y muy particularmente en los hospitales, la mascarilla N95, en los servicios de salud. En casa, mantener la casa ventilada, evitar los lugares donde hay aglomeraciones, evitar el transporte público en la medida de lo posible. Si puedes usar la bicicleta es más seguro, pero si tienes que entrar al transporte público, siempre tu mascarilla de 3 capas, oficinas ventiladas. En estos momentos que persiste la pandemia, puedes salir a la calle, aunque cruces camino con alguien que tenga el virus, no te va a dar ese inóculo infectante. Puedes salir a correr, y aunque cruces el camino con alguien que va corriendo con el virus, lo más probable es que no alcances ese inóculo infectante. No te le pegues, no vayas detrás, digamos, pero o lo dejas avanzar o lo pasas. Pero no le tengas tanto miedo a los exteriores. En estos momentos, miedo sobre todo a los interiores. Yo creo que si damos cabal seguimiento a estos mecanismos de transmisión y cómo evitarlos, vamos a reducir mucho la posibilidad de infectarnos y no necesariamente todos nos vamos a infectar. Yo creo que aquí la información es muy valiosa. Si estás bien informado, si sabes cómo se transmite este virus y aplicas ese conocimiento para evitar la transmisión a ti, a tu persona, a tu familia, pues muy probablemente no vas a llegar a tener este virus. Y si lo llegas a tener, lo vas a tener con un inóculo menor, en donde generalmente te va a ir mucho mejor. Muchas gracias.